Sé cuánto esperas la llegada de las vacaciones, sin tareas, sin presiones, sin horarios, en fin. Pero tampoco es época para que te aceleres demasiado. Cálmate un poco, disfruta pero sin hacérsela pasar mal a otros, y menos poniendo en riesgo tu vida. Por correr no vas a llegar más rápido a donde vayas, y los excesos siempre tienen finales tristes. No olvides junto a tus cheros que deben elegir al conductor asignado. Disfruta tus vacaciones, disfrútalas con Canal 33. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué bueno que nos acompaña. Hoy es miércoles 6 de abril. Esta noche estarán con nosotras la licenciada Silvia Aguilar, directora de Actas y Afiliación del partido Gana, y también del mismo partido estará con nosotros Nelson Guardado, él es coordinador de fracción. Con ellos estaremos hablando sobre la relación entre el FMLN y Gana, que hoy en un comunicado de prensa el partido Arena lo califica como el pacto de la vergüenza. Si usted quiere opinar sobre este tema, búsquenos en las redes sociales, en Facebook como programa de televisión Sin Su Permiso. Por supuesto que todo este programa lo vamos a desarrollar en compañía de mis colegas Ana Giral. Ana, buenas noches. Buenas noches. Checa, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, amigos y amigas televidentes. ¿Y de qué se va a tratar ahora tu top 5, Francesca? De la recuperación del Salvador. Y vemos que hay buenas noticias. Hay buenas noticias, hay indicadores oficiales del Banco Central de Reserva acerca de una mejoría en la economía del país y en indicadores específicos que vamos a tratar en la sección. Ana, ¿y en tu sección política? En mi sección, crítica contra estos personas que deciden cerrar calles para protestar por leyes que no han aprobado. Bueno, y como siempre, como todos los miércoles, iniciamos hablando sin permiso. A continuación, el debate. Esta noche, amigos y amigas televidentes, vamos a debatir sobre la noticia que se ha llevado pues los titulares, las primeras páginas de los periódicos, de los diferentes noticieros, que es la captura del exministro de Salud, el doctor Guillermo Maza Brizuela. Él fue capturado ayer por la mañana por supuestos actos arbitrarios, actos de corrupción relacionados con la construcción del hospital de Zacatecoluca. Además del exministro Maza, también fueron capturadas 7 personas más. Ana, ¿cuál es tu opinión al respecto sobre estas recientes capturas que se han dado? Bueno, mira, por un lado, qué lamentable, ¿verdad? Qué lamentable saber que en la anterior administración hubo un ministro que se lucró, si es que se comprueba, ¿verdad? Porque ahorita entran en esa fase de su función para sacar provecho en sí. Lamentable porque es un ministro que empezó siendo cuestionado, Lorena, por decisiones administrativas que en su momento se criticaron, como fue la remodelación innecesaria de su oficina. Lamentable porque vemos que fue un ministro, uno de los primeros ministros que el recién creado Tribunal de Ética cuestiona, le llama la atención, y que solo recibe en privado un jalón de orejas, por decirlo de esa forma, de quien era presidente de la República. Y lamentable porque quiere decir que en la administración anterior se lucraron ministros ilícitamente ante la presencia o ante la falta de controles de las máximas autoridades, en este caso el gobierno central. Porque ¿cómo es posible que eso estaba ocurriendo? ¿Cómo es posible que estaba ocurriendo con proyectos tan importantes? Porque eran proyectos de reconstrucción, específicamente el hospital de Zacatecoluca. ¿Y dónde estaba el control? ¿Dónde estaba la Corte de Cuentas? ¿Dónde estaba el presidente de la República? ¿Dónde estaba el Consejo de Ministros en la parte social fiscalizando lo que estaban haciendo? Y también agregar algo, ya que Ana toca el tema de la Corte de Cuentas. Ahora lo veíamos y lo leíamos en las redes sociales,
porque Hernán Contreras decía que quería quedarse otro periodo más para modernizar su institución. Sí, pero no ¿qué pruebas de eficiencia 6 años, existen 3 años. del accionar de la Corte de Cuentas? Y yo me acuerdo que aquí en el programa analizamos un top 5 donde más o menos se tenían contabilizados casos de presunta culpabilidad de funcionarios que habían defraudado al Estado desde 1991, empezando por CEL, después en el 99 con un fraude del BFA, con Carlos Perla en el 2003 los 100 millones que se robó, y más recientemente pues el MOP con 40.3 millones. Y hablábamos, ¿cómo funciona la justicia en este país? Porque de todos estos casos que han salido en los periódicos y en primera plana, pues solo uno ha estado tras las rejas. Habrá que ver qué sucede ahora con el exministro. ¿Qué tanta responsabilidad o complicidad, si se podría decir, tiene la Corte de Cuentas? Porque revisando un poco este caso, en los archivos vemos que diferentes actores de la sociedad civil ya le habían solicitado a la Corte de Cuentas que investigara lo que estaba pasando con Reza y con todo esto. Y especialmente por lo que tú decías, que efectivamente el exministro Maza fue el primer ministro que el Tribunal de Ética sancionó. Obviamente el Tribunal de Ética no puede hacer sanciones legales, son de alguna forma más sanciones morales, pero sí hubo una sanción por escrito, un llamado de atención por escrito que se le dio. Entonces, teniendo ese antecedente y las solicitudes hacia la Corte de Cuentas para que de alguna forma se entregara transparentemente lo que se estaba manejando en Reza, en toda esta red de hospitales, ¿cómo es que nadie actuó? Si habían antecedentes claros. Esa es la pregunta que tiene que contestar Hernán Contreras, porque no se justifica que ya cuánto llevamos de este gobierno, casi 3 años, más o menos, y hasta ahora esto se dé a la luz. La Corte de Cuentas, si cumpliera realmente su función de ente contralor, hubiera advertido de que estaba pasando esto. Pero te voy a decir una cosa, Francesca, sin afán de sonar pro gobierno, estas cosas se dan cuenta de una u otra forma porque el gobierno ahorita es diferente y el gobierno está en el FMLN y no está Arena en el gobierno, porque si no, hubieran sido 5 años tapando esto, porque veíamos lo de Perla porque llegó un momento que fue insostenible taparlo, pero aquí está el caso de Gutiérrez, de la Diego de Holguín, y ahí es cierto, el Obras Públicas por lo menos destapó todo, pero no hemos visto deducido responsabilidad. Y Arena más bien empezó a defender a sus exministros. O sea, si no me equivoco, Arena empezó a defender al exministro Nieto. Y entonces, esto, bueno, por un lado, para aquellos que dicen ni el cambio, en 3 días me incluyo, bueno, aquí vemos algo que vale la pena del cambio, ¿verdad? Que se destapan estas cosas y que salen a la luz pública este tipo de corrupciones. Pero lamentablemente, y el reto para la Asamblea es, elijan una Corte de Cuentas que realmente funcione. Y no deberíamos también de plantear el reto que el Tribunal de Ética tuviera una ley que le permitiera actuar realmente y no simplemente mandar amonestaciones por escrito, porque lo que entendemos que pasó en el caso del exministro Maza es mandar una amonestación por escrito, pero el presidente Saca lo mantuvo en su puesto. Lo que pasa es que hasta donde sea el Tribunal de Ética como que mandó esta amonestación por escrito porque decía que el ministro había incumplido sus funciones y deberes de acuerdo a la ley de ética. Lo que había pasado en ese caso era que el ministro Maza había tenido de alguna forma embodegadas una serie de aparatos de tomografías axiales y de otro tipo de exámenes que se le tienen que hacer a los pacientes. Estos aparatos debían ser de uso público, estaban guardados y entonces él remitía los pacientes a la consulta privada. Y yo le preguntaría también al expresidente Saca, porque él era el jefe del ministro. Sí. Y el ministro, tú tocaste este tema de estos aparatos, el ministro, y salió públicamente, mandaba a los pacientes del ISSSTE a su clínica, cobrándole más baratos. ¿Qué es eso, Lorena? Decime, ¿cómo es posible que todas estas situaciones se dieran? Y más bien el ministro concluye. Eso lo visibilizó el Tribunal de Ética. Lo y dijo, visibilizó. Se sanciona por esto. Sin embargo, no pasó más de un documento. Pero lo lógico era por lo menos que lo quitaran, o por lo menos una explicación en su momento del presidente de la República, pero que lo amonestó privadamente, pero lo mantuvo en el puesto. Correcto. La fiscalía y denunciando este hecho. Pero acordate que el sistema era diferente, entonces se podía, tal vez no tenían tanto acceso a pruebas como puedan tener ahora, porque este tema quien lo destapa es la actual ministra de Salud.
¿Y ustedes creen que se queda únicamente en el tema del hospital de Zacatecoluca o de repente es la punta del iceberg y vamos a ver una serie de anomalías en otro tipo de hospitales? Porque incluso aquí en este programa la ministra dijo que ella, cuando toma la cartera de Estado de Salud, identifica anomalías, especialmente, dice ella, en el tema de maternidad. Y lo dijo hace ya casi 2 años, porque fue de las primeras invitadas al programa, y dijo que se estaban haciendo las investigaciones y no quiso revelar nombres. Entonces, obviamente lo que después vendría, porque parece que es una red la que han tomado, para mí lo lógico sería el hospital de maternidad, ¿no? Capturas o acusaciones relacionadas con este caso. Posiblemente, y ojalá que la Fiscalía tenga la capacidad de sustentar bien este caso y que llegue a un término feliz por los contribuyentes, porque eso es dinero de contribuyentes, y que no sea un caso más que exponen públicamente a una persona, lo condenan públicamente, pero la Fiscalía tiene la incapacidad de ganar el caso, ¿verdad? Porque ya hemos visto experiencias súper comprobadas de las deficiencias fiscales que ocurren, sobre todo cuando tiene la presión pública encima. Bueno, vamos a esperar a ver cómo se desarrolla este caso. Hemos visto la primera etapa y por supuesto que en los noticieros de Canal 33 se le estará dando el seguimiento correspondiente. Vamos a una pausa comercial. En breve regresamos con las secciones Tendencias, Economía y Política. Felices, Asparlexal nos está capacitando en política para participar en condiciones de igualdad. Para ello es necesario que la Asamblea Legislativa apruebe las reformas electorales para la igualdad ciudadana. Las reformas permitirán que juntamente hombres y mujeres tomemos las mejores decisiones para sacar adelante a nuestro país. Asociación de Parlamentarias y Exparlamentarias Salvadoreñas. Asparlexal. El inicio de una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. La diversión que siempre soñaste te espera en Termos del Río. Sorpréndete y pásala increíble. Termos del Río, paraíso tropical en la zona occidental. ¿Por qué insistir con acciones trilladas que más que sumar adeptos provocan el rechazo popular? Como lo hemos expresado tantas veces en este programa, las huelgas, los paros y el cierre de calles ya no son las alternativas para hacerse escuchar. Iniciando la semana, un grupo de personas decidió cerrar la calle de acceso a la Asamblea Legislativa para protestar contra la redacción del artículo 7 de la Ley de Medicamentos.